La clase anterior se hablaba de los circuitos magnéticos en corriente alterna y se realizó el análisis para particular de una estructura magnética en la cual existía un único devanado que era conectado a un voltaje de corriente alterna cambiante en el tiempo, y llegamos a las conclusiones que se producía que en este sistema circulaba una corriente que también era cambiante en el tiempo, que producía un flujo magnético que también era cambiante en el tiempo, y que existía una relación diferente a la presente en los circuitos de corriente directa, debido a que en este caso el nivel de voltaje nos iba a decir cuánto era el flujo del sistema para llegar a esta cantidad de flujo magnético. El circuito establecía el valor de fuerza magnetomotriz, y la fuerza magnetomotriz se producía por una corriente. Y llegamos a una ecuación general en donde se expresaba el flujo en términos de voltaje, o despejándola, el voltaje en términos de flujo. Dicha ecuación era que el voltaje RMS era igual al número de vueltas por la velocidad angular, que inclusive lo expresamos como 2pi por la frecuencia, ya lo expresamos así, el flujo máximo sobre raíz de 2, que también se podía expresar como n por 2pi por la frecuencia por el flujo máximo sobre raíz de 2. Bueno, este es el principio de funcionamiento de los transformadores, la relación voltaje-flujo. ¿Qué sucede en este circuito? Entonces, en esencia, si tomamos este circuito y lo replicamos, listo. Si a este circuito, tal cual como se analizó, le agregamos un segundo devanado, es decir, vamos a embobinar en este circuito una nueva estructura, y para fines prácticos vamos a empezar a llamar a este voltaje el de entrada voltaje 1, a la corriente de entrada I1 de la siguiente forma: voltaje 1, corriente 1. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Entonces dijimos que producto del voltaje tenemos ya la cantidad de flujo en el sistema, y el flujo va a circular a través de este material ferromagnético, ¿cierto? Es decir, que en esta bobina, en la segunda bobina, vamos a tener un flujo magnético que es cambiante en el tiempo. Dicho flujo magnético cambiante en el tiempo me va a inducir una FEN en esta segunda bobina, que vamos a llamarla la FEN 2. Es decir, vamos a tener un voltaje en la segunda bobina producido por el flujo cambiante que ha generado la primera bobina. Entonces, para fines prácticos, en la primera bobina también vamos a distinguir el voltaje y la FEN, que recuerden que nosotros decíamos que en la primera aproximación de forma ideal eran aproximadamente iguales. ¿Qué sucede? Si queremos escribir el valor del voltaje 1, que es aproximadamente el valor de la FEN, lo podemos hacer con la ecuación que analizamos en la clase anterior. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces aquí lo tenemos. Entonces nos quedaría que este voltaje 1, ¿qué sería? Entonces el número de vueltas de la bobina 1 por 2pi por F por el flujo máximo
sobre la raíz de 2. Si quisiéramos escribir el valor del voltaje 2, es decir, vamos a decir que acá en la salida nosotros vamos a ver el voltaje de este sistema, que va a ser aproximadamente igual a la FEN 12. Entonces nos va a quedar que el voltaje 2, que es aproximadamente igual a la FEN 2, va a ser igual al número de vueltas de la segunda bobina por 2pi por la frecuencia eléctrica por el flujo máximo sobre raíz de 2. Entonces, como se puede apreciar, existen términos similares, es decir, entre el voltaje 1 y el voltaje 2, 2pi, la frecuencia es la misma y el flujo, al estar las dos bobinas en el mismo material ferromagnético, van a tener igualdad de flujo. Es decir, que si se establece una proporción del voltaje 1 con respecto al voltaje 2, que en realidad es una aproximación de los valores de la FEN 1 sobre la FEN 2, nos va a dar que N1, 2pi, la frecuencia, por el flujo máximo, sobre raíz de 2. Y en el denominador entonces tendríamos N2 por 2pi, la frecuencia por el flujo máximo, sobre raíz de 2. Simplificando la expresión, porque tenemos términos iguales, se va a simplificar de la forma en la que nos quedan relacionados los voltajes en este caso, es decir, el voltaje 1 sobre el voltaje 2, que es aproximadamente la FEN 1 sobre la FEN 2, va a ser igual al número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina. Es decir, que en este caso, bajo las condiciones particulares que se tienen, las bobinas en este circuito magnético de corriente alterna tienen sus voltajes relacionados. ¿De qué forma? Entonces, de la proporción número de vueltas del primario sobre número de vueltas del devanado secundario, que fue el devanado 2. A esta relación de transformación la empezamos a llamar como A, o también en algunos textos la consiguen como M, y es la relación de transformación para este sistema que ya es un transformador. Esto ya es un transformador. Hasta este instante no ha existido un cambio significativo en lo que se dijo, es decir, el funcionamiento del circuito en magnético en corriente alterna es exactamente igual al que se analizó. El voltaje nos dice la cantidad de flujo. Para producir este flujo, él nos dice la fuerza y la fuerza nos dice la corriente. ¿Qué sucede? Que en este caso particular, el devanado secundario puede ser empleado como una elevación de potencial, como una fuente. Fíjense en que en el devanado secundario se pueden tener tres condiciones. La primera sería que el voltaje 2 sea igual al voltaje 1. ¿Cómo se puede hacer eso? Si el número de vueltas 1 es igual al número de vueltas 2. Es decir, si esta relación de transformación fuese de 1. Entonces, si N1 es igual a N2, entonces la relación de transformación nos va a quedar N1 sobre N2, y eso nos daría que eso es 1. En este caso hablamos de un transformador que va a funcionar como un acople para el sistema. La siguiente condición, que puede ser el caso, que N1 sea mayor a N2. Si N1 es mayor a N2, esta proporción, la relación de transformación, nos va a dar un número mayor a 1, ¿cierto? Mayor a 1. Y en este caso estaríamos hablando que es un transformador
Fíjense en acá, lo podemos analizar de acá de forma rápida. El voltaje 1 sobre el voltaje 2 va a ser igual a N1 sobre N2. Si quisiéramos saber el valor del voltaje 2, que en este caso va a ser diferente, se puede despejar de la ecuación, ¿cierto? Entonces se diría que el voltaje 2 va a ser igual al voltaje 1 por el número de vueltas 2 sobre el número de vueltas 1, y al ser N1 mayor que N2, el voltaje 2 va a ser menor. En este caso estamos hablando de un transformador reductor. Y la última condición sería entonces que N1 sea menor a N2. En este caso estaríamos hablando que A va a ser menor a 1, y esto sería un transformador elevador. Y elevador porque el número 2 es mayor al número 1, entonces si calculamos el voltaje 2 va a ser mayor al voltaje 1. ¿Qué sucede? Entonces el funcionamiento del transformador se puede analizar desde el punto de vista del circuito magnético en corriente alterna. Entonces para ello vamos a hacer el siguiente análisis. Bueno, entonces el análisis es el siguiente. En el segundo devanado vamos a incluir una carga, puede ser una resistencia. Inmediatamente exista una resistencia en este sistema, en el devanado 2 va a fluir una corriente que vamos a llamarla la corriente 2. Esta corriente 2, si se fijan en el devanado, va a causar que en este sistema se presente ahora una fuerza magnetomotriz que se opone al flujo, es decir, una fuerza contramagnetomotriz. Entonces, si dibujamos la primera bobina como la fuerza magnetomotriz 1, todo el sistema como una única reluctancia, en el instante en el que en la segunda bobina exista una corriente, esta se va a presentar como una fuerza magnetomotriz que se opone al flujo. ¿Qué sucede? Que del primer análisis se determinó que el valor de voltaje indica de forma inmediata el valor del flujo, y que ese valor de flujo permanece constante, es decir, que ese valor de flujo no puede cambiar, y que el circuito recurre a aumentar la corriente para garantizar que este flujo permanezca. Entonces, ¿qué está sucediendo en este circuito? En este circuito está pasando que la segunda bobina se está comportando como una fuerza contramagnetomotriz que está intentando hacer que el flujo del sistema cambie, pero el flujo del sistema ya viene determinado por este valor de voltaje. Entonces, ¿qué debe hacer la bobina 1 para contrarrestar este efecto? Entonces, necesariamente debe hacer que la fuerza magnetomotriz 1 aumente. ¿De qué forma lo hace? Aumentando la corriente 1. Es decir, que los cambios que se realicen en esta corriente 2 los va a suplir la corriente 1 del sistema. ¿De qué otra forma se puede analizar esto? Sencillo. Que si analizamos la potencia y se considera este sistema ideal, es decir, que la potencia aparente de entrada va a ser igual al voltaje 1 por la corriente 1. La potencia de salida, es decir, S2, va a ser igual el voltaje 2 por la corriente 2. Entonces, como debe existir un equilibrio energético, necesariamente debe suceder en ese sistema que
la potencia 1 sea igual a la potencia 2. Esto implicaría que el voltaje 1 por I1 es igual al voltaje 2 por I2. Si despejamos una proporción que nos relacione I1 sobre I2, se tendría entonces que el voltaje 2 sobre el voltaje 1 es igual a I1 sobre I2. Si lo expresamos en términos de la relación de transformación que vimos arriba, que la llamamos A, fíjense que A es el voltaje 1 sobre el voltaje 2. En este caso tenemos lo opuesto. Es decir, que tendríamos 1 sobre A, que es la relación de transformación. En otras palabras, la relación que se ha considerado en este caso es para un transformador de acuerdo a las condiciones de voltaje. Es decir, en el primer caso era un reductor de voltaje, en el segundo caso era un elevador de voltaje, pero la corriente debe cambiar de forma proporcional. Es decir, la proporción voltaje 1, corriente 1 siempre es igual a la proporción voltaje 2, corriente 2. Entonces, si el segundo voltaje es mayor al primero, necesariamente la corriente 2 va a ser menor a la corriente del primer devanado. Como un ejemplo práctico, vamos a analizar un transformador muy básico. Entonces vamos a mirar una relación de transformación sencilla y un voltaje para este caso. Entonces vamos a hacer un caso hipotético en el que se tenga un voltaje RMS en el primer devanado de 10 voltios. Que el número de vueltas de este devanado sea, por decir algo, 100 vueltas, y que el número de vueltas del segundo devanado sea, por decir algo, 50 vueltas. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? En este caso, el valor del voltaje 2 ya estaría predeterminado, porque recordemos, voltaje 1 sobre el voltaje 2 se calcularía como el número de vueltas del devanado 1 sobre el número de vueltas del devanado 2. Es decir, que en este caso la relación de transformación ya la conoceríamos, que sería de 100 sobre 50, que sería lo mismo que decir que es de 2. Entonces tenemos una relación de transformación de 2. Si quisiéramos conocer el valor del voltaje 2, lo calculamos despejando de la ecuación. Entonces, en este caso, el voltaje 2 sería el voltaje 1 sobre 2, es decir, que el voltaje 2 en este caso sería de 5 voltios, la mitad del voltaje 1. Como miramos, en este caso, N1 es mayor a N2, es decir, que estamos hablando de un transformador que catalogamos en la parte superior como un reductor. ¿Por qué? Porque el número de vueltas del devanado 1 es mayor al número de vueltas del devanado 2, y fíjense en que el segundo devanado necesariamente tiene menor voltaje que el devanado primario. En este caso, el voltaje 2 para este sistema serían 5 voltios. ¿Qué sucede? Que si en este devanado circulan, por decir algo, 10 amperios, en el segundo devanado va a suceder que la corriente está relacionada, pero se va a mantener la proporción. ¿De qué forma? Entonces dijimos que las corrientes están relacionadas como 1 sobre A, ¿cierto? Es decir, que decíamos que I1 sobre I2 es igual a 1 sobre A. Es decir, que si conocemos la corriente 2 y queremos determinar la corriente 1 se puede calcular
a partir de la corriente 2, ¿cierto? Entonces la corriente 1 va a ser igual a I2 sobre A, es decir, en otras palabras, la corriente 2 sería en este caso 10 amperios dividido en 2 para darnos el valor de la primera corriente, que sería de 5 amperios. Si nos fijamos en la relación de potencia, para el primer devanado tendríamos que la potencia 1 sería 10 voltios por 5 amperios, es decir, 50 voltiamperes. Y para el devanado secundario sería entonces 5 voltios por 10 amperios, que sería igual a 50 volamperes. Y estas dos potencias son iguales. Entonces lo que se intentaba explicarles un poco arriba es que si en el primer devanado tenemos alto voltaje, la corriente va a ser baja. En este caso eran 5 amperios. Alto voltaje, baja corriente. Y en el segundo devanado, como era un reductor, si tenemos bajo voltaje, la implicación es que las corrientes van a ser elevadas. Esas son las características de un transformador reductor. Con respecto al modelo, en la clase anterior analizamos los efectos de histéresis, las corrientes de Foucault, flujos dispersos, y todo eso nos ayuda a modelar hasta el primer devanado, que fue lo que se trabajó en la clase. Entonces, de este primer circuito, nosotros modelábamos los siguientes parámetros. Entonces, en un principio, decíamos que este sistema era el equivalente a una bobina netamente, ¿cierto? Y a esta bobina la llamábamos X sub mu, y dijimos que la corriente que circulaba en esta bobina la conocíamos con el nombre de I sub mu. Después, analizando el fenómeno de las corrientes parásitas para el sistema, dijimos que la corriente de magnetización de este sistema ya no iba a depender solamente de una corriente para la bobina, sino que iba a existir una componente real que la llamamos la corriente IFE, y a esta resistencia la conocimos con el nombre de RFE, o la resistencia en el núcleo. Y entonces se analizó que para este caso la corriente en el sistema tenía dos componentes. Entonces esta era la corriente de magnetización y tenía una componente en el eje imaginario que era I sub mu, y una componente en el eje real que era IFE, y que la sumatoria de estas dos corrientes por el método del paralelogramo gráfico nos daban la corriente de magnetización, que era I sub 0. E inclusive hicimos un ejercicio para calcular estas dos corrientes. Ahora, de este fenómeno, para esta bobina se debe analizar este caso de flujos dispersos. Entonces recuerden ustedes que los flujos dispersos eran producidos esencialmente porque en el material ferromagnético van a quedar pequeños espacios de aire en los cuales va a circular un flujo magnético que no se puede utilizar en el circuito, es decir, no es el flujo útil. Y entonces, en este caso ideal, nosotros hablábamos de que el flujo útil era igual al flujo total, pero no siempre es así. Entonces, la bobina producto de flujos magnéticos, o el efecto de flujos magnéticos, se modela como una bobina y la vamos a llamar X1. Y resulta que este material en el cual se hace el bobinado es cobre,
y el cobre tiene un valor de resistencia y a eso lo vamos a empezar a llamar R1. Hasta aquí estaría modelado el circuito magnético de forma eléctrica para este caso. ¿Qué sucede? Que como el segundo devanado tiene una bobina que está acoplada magnéticamente a la primera bobina, entonces vamos a dibujar ese acople de forma ilustrativa. De esta forma decimos que es en hierro y que el segundo devanado va a ser, en este caso, una bobina que está acoplado, ¿cierto? Entonces esa segunda bobina va a tener también flujos dispersos y va a tener una resistencia en el cobre, y los vamos a llamar con el nombre de X2 y R2 para este caso. Este sería el modelo del transformador con una particularidad, y la particularidad es que este circuito se encuentra acoplado magnéticamente. ¿Qué sucede? Que con anterioridad se analizó que en el transformador se pueden relacionar voltajes y corrientes, que desde el segundo devanado se puede determinar el valor del voltaje si se conoce el voltaje del primer devanado, o las corrientes si se conoce el número de vueltas de los dos devanados. Entonces, si podemos relacionar corrientes y podemos relacionar voltajes, sucede que una impedancia también se puede relacionar. ¿De qué forma? Entonces fíjense en ustedes que tenemos dos relaciones, ¿cierto? Entonces las relaciones son voltaje 1 sobre voltaje 2 era igual a A en este caso, y la corriente 1 sobre la corriente 2 era igual a 1 sobre A. Una impedancia es la relación fasorial de voltaje y corriente. Es decir, que si podemos referir voltajes y referir corrientes, podemos referir impedancias. Cuando se dice referir, se hace énfasis en analizar una magnitud eléctrica en términos de otro devanado. Es decir, en este caso, el voltaje 2 para este ejemplo era de 5 voltios, ¿cierto? Si vemos cómo es la relación de este voltaje en el primer devanado, es decir, determinamos V1, lo hacemos a través de la relación de transformación y decimos que este voltaje se está refiriendo a través de la relación de transformación A, es decir, que el voltaje 2 referido al devanado primario, es decir, el voltaje 1 que estamos viendo para este caso, es igual a emplear la relación de transformación, que en este caso sería multiplicarlo por A, ¿cierto? Para distinguir los términos referidos vamos a empezar a poner el subíndice prima, es decir, esta relación V1 sobre V2 igual a A, vamos a empezarla a utilizar como V2 prima, es decir, el voltaje 2 referido, que antes era el V1, es igual a V2 por A. Y la corriente 2 referida, que anteriormente la llamábamos la corriente 1, sería la corriente 2 sobre A. Es decir, que la impedancia referida se puede calcular como el voltaje referido sobre la corriente referida.
Para este caso, lo que se estaría calculando sería V2 referido, la impedancia 2 referida, que sería el voltaje 2 referido sobre la corriente 2 referida, y eso entonces sería el voltaje 2 por A sobre la corriente 2 sobre A. Al despejar este sistema, nos va a quedar que nos quedaría la proporción el voltaje 2 sobre I2 por A al cuadrado. Y este voltaje 2 por I2 lo vamos a expresar como Z2. Entonces nos quedaría que Z2 referido va a ser igual a Z2 por A al cuadrado. Y tendríamos entonces en este caso estas tres relaciones para expresar valores del devanado secundario al devanado primario. Entonces, si quisiéramos expresar un voltaje del devanado primario del devanado secundario al devanado primario, lo tendríamos que multiplicar por A. En el ejemplo de arriba, 5 por A, que sería 2, es decir, 10 voltios. La corriente 2 en el devanado primario sería la corriente 2 sobre A, es decir, 10 amperios sobre 2, 5 amperios. Y la impedancia en este caso sería multiplicar por A al cuadrado. ¿De qué nos ayuda esto? Entonces, la ayuda principalmente es que el circuito que se presentó, el modelo del sistema, tiene una complicación. Y la complicación es que depende de un acoplamiento magnético que lo resaltamos aquí en rojo. Al poder referir impedancias, podemos matemáticamente solucionar el problema con la forma de referir valores. ¿Cómo nos quedaría esto? Entonces, esto nos quedaría en que ahora tenemos un modelo que se puede desacoplar magnéticamente, matemáticamente, para solucionarlo de una forma más sencilla. Entonces, el devanado primario dijimos que tenía la resistencia 1, que era la resistencia propia del cobre, X1, que era flujos dispersos, la resistencia en el núcleo, que era producida por las corrientes parásitas o de Foucault que se analizaron, la reactancia de magnetización propia de ese devanado, que la llamamos X sub mu, y ahora esto se puede conectar eléctricamente al devanado secundario, en donde en este caso se van a tener los parámetros eléctricos del devanado secundario, pero con diferente valor. Es decir, acá vamos a tener la resistencia 2, pero no con la magnitud de la resistencia 2, sino el valor referido, y vamos a tener la reactancia 2, pero referida. Es decir, con una magnitud equivalente que nos permita solucionar el circuito eléctrico visto desde el devanado primario. ¿Qué se consigue con esto? Entonces, en este caso, en la salida del sistema, ya no vamos a tener el voltaje 2, sino que tendríamos el voltaje 2', y la corriente que circula en este transformador sería I2'. Y fíjense, de acá se puede ver un tanto más fácil la relación de corriente, ¿cierto? Porque entonces la corriente que está circulando en el devanado primario está relacionado con la corriente 2, pero el valor referido, ¿no? Y este sería el voltaje 1 del sistema, y desde acá se puede analizar un transformador directamente. Si al devanado secundario se le conectase una carga, lo que hacemos es analizar cómo sería el comportamiento de esta carga, pero para este modelo sería esa carga referida, porque recordemos que todo lo que es esta parte
está acoplado magnéticamente y lo estamos uniendo eléctricamente con el arreglo matemático de referir valores, ¿cierto? Y que referir valores, ¿qué es lo que era, muchachos? Entonces dijimos que referir valores era expresar términos de un devanado representados en otro devanado. Entonces miramos acá este caso. Entonces el voltaje 2 era 5 voltios y para determinar el voltaje 1, ¿qué deberíamos hacer? Voltaje 2 por A. Es decir, que este voltaje 2 visto en el devanado primario se debería multiplicar por A, es decir, 5 por 2, 10 voltios. Y es así como lo hicimos con los voltajes. Después de ahí, con el balance energético, analizamos que también se podía hacer para corrientes y posteriormente que como las impedancias son la proporción voltaje-corriente, también se pueden referir impedancias y es lo que se está haciendo, simplificando el circuito mediante la metodología de referir impedancias. Este circuito hasta este nivel es el circuito exacto. Normalmente pocos de los transformadores que se analizan se van a solucionar con este sistema. Es la mejor forma de hacerlo, pero el modelo tiene unas limitaciones. ¿Listo? Entonces se emplean las aproximaciones para simplificar este modelo de la siguiente forma. Entonces lo que decíamos arriba es que la corriente 1 y la corriente 2 están directamente relacionadas y la corriente de magnetización la analizamos en la clase anterior. Va a ser un valor bajo que va a ser relativamente constante e inclusive cuando mirábamos el valor de la FEN y el voltaje 1 decíamos que estos valores eran aproximadamente iguales. Si estos valores son aproximadamente iguales, una aproximación es trasladar la rama de magnetización a la entrada del sistema. Entonces, si se traslada esta rama de magnetización, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Y entonces tendríamos que esto es RFE X sub mu y que lo que se ha trasladado es porque la corriente de magnetización es baja y la corriente 1, fíjense, es aproximadamente la corriente I2'. Y entonces se puede expresar desde esta forma este sistema. Al tener las resistencias en serie y las reactancias en serie se puede simplificar aún más. Entonces este circuito se expresaría de la siguiente forma. Entonces si sumamos R1 y R2 y lo expresamos como RCC, entonces recordemos RCC sería igual a R1 más R2 prima y una única reactancia que la vamos a llamar XCC. Y recordemos entonces XCC sería X1 más X2 prima. RCC y XCC también reciben el nombre de la impedancia de cortocircuito y es este el nombre porque si se realizase un cortocircuito en este sistema, la magnitud de la corriente va a depender del valor de la impedancia que se tenga acá. Es decir, si la impedancia es baja, las corrientes van a ser altas. Si la impedancia tiende a ser un poco más elevada, la corriente va a cambiar. La corriente de cortocircuito es limitada por esta impedancia que la llamamos la impedancia de cortocircuito y por eso se simboliza de esa forma.